Los retos en el sector salud siguen durante la pospandemia, pero esto ha permitido que se adapte y evolucione a la nueva realidad que vivimos, por lo que la reconfiguración abarca la equidad en la salud, avances en ciencia médica, transformación digital y cambio en los modelos de atención de salud. Para informarte mejor, sigue este panel en la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México que Mundo Ejecutivo tiene preparado. Personas con una trayectoria increíble. Jessica Moreno, directora médica de Pfizer México, bienvenida. Muchas gracias. Además, Miguel Curi, presidente del Consejo de Administración de Hospitales MAC. Miguel, un placer. Gracias. Y bueno, finalmente, pero no menos importante, Carlos Alberto Mosqueira, director corporativo comercial de Grupo Diagnóstico Proa. Les pido un fuerte aplauso para tan importantes profesionales. Y sí vamos a descubrir el hilo negro, porque creo que están reunidos los 3 momentos más importantes en esto que se llamó sin duda pandemia, que no se ha acabado, pero también en la industria que hoy tomó relevancia o que no habíamos tenido tan consciente. Jessica, me gustaría mucho empezar contigo, la importancia de la investigación en este mundo de la salud. Claro, Arlene, muchas gracias y muchas gracias a toda tu audiencia y a ustedes por la invitación. Te voy a responder dándote un ejemplo que nos ha tenido en vilo durante los 2 últimos años, el famoso COVID y el virus SARS-CoV-2. El virus que nos congeló en marzo del 2020, hoy no es el mismo virus. Ya cambió, ya mutó, son nuevas variantes las que están circulando hoy en día en el mercado. De hecho, las vacunas que nos aplicamos hace ya casi un año, en diciembre, 2 años, en diciembre del 2020, ya no funcionan, ¿verdad? Ya deberíamos estarnos aplicando nuevas vacunas. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Precisamente a través de la investigación clínica. Y te mencionaba el ejemplo de COVID y la vacuna, pero tenemos otros múltiples ejemplos. Tenemos, y conversaba ahorita con el señor Curi, tenemos serios problemas con la resistencia a los antibióticos, precisamente porque las bacterias, los virus cambian, las bacterias aprenden cómo defenderse de los antibióticos que existen hoy en día. Entonces, si no continuamos investigando, la salud no es sostenible, ¿verdad? Necesitamos saber cómo cambia los tumores, el cáncer aprende a esquivar nuestro sistema inmunológico, las bacterias aprenden y generan resistencia a los antibióticos que tenemos disponibles en el mercado. Entonces, sin la investigación clínica no logramos defendernos contra las enfermedades que circulan allá afuera. No es posible tener un sistema de salud sostenible en el tiempo. Nos congelamos y lastimosamente, así como todos los sectores, la salud evoluciona por segundo. Entonces, en el país definitivamente y en el mundo, la investigación clínica es crucial para dar sostenibilidad a nuestra vida como la conocemos, a nuestro sistema de salud como lo conocemos, al desarrollo de nuestros médicos, a la exposición de nuestros centros hospitalarios, a la mejoría de su infraestructura de nuestros médicos, en mejorar sus conocimientos y exposición a tecnologías de muy altísimo nivel y a prepararnos para evitar y contrarrestar las enfermedades del día a día. La población, para bien o para mal, envejecemos y hoy vivimos mucho más tiempo que hace 20 años, ¿verdad? Probablemente mis bisabuelos o mis abuelos se retiraron a los 50 años. Hoy en día creo que ninguno de nosotros está pensando retirarse a los 50 años. Eso significa que necesitamos mantenernos productivos durante mucho más tiempo y contrarrestar enfermedades crónico-degenerativas para mantener esa productividad. Quisiera entrar en los temas financieros que probablemente también son de muchísimo interés para cada uno de nosotros.
Y aquí también es crucial. En México, por ejemplo, Pfizer invierte 15% de sus ingresos en temas de investigación. La industria farmacéutica es una de las industrias que genera más de 100,000 empleos, que genera ingresos en el país y por supuesto es una de las industrias, o más bien la industria que más patentes a nivel mundial genera. Todo esto nace desde el origen de la investigación clínica. Entonces, creo que por cualquier sector que lo veamos, desde el tema de salud hasta el tema financiero, definitivamente necesitamos continuar haciendo investigación clínica. Si queremos mantener un sistema de salud sostenible en el tiempo, si queremos ser un país de vanguardia en atacar y contrarrestar los futuros COVID que vengan y estar listos para mantener el nivel competitivo del país en el sector salud. Sin duda, muy importante y donde más recursos se invierte, por supuesto, investigación. Y bueno, en este sentido, Miguel, ¿qué nos dices en cuanto a los hospitales? Dejó clarísima la pandemia la necesidad de hospitales, acceder a ellos, no solamente en el sector público, pero en el privado y tener además lo mejor para poder atender a todos los pacientes. Sí, con mucho gusto. Si me lo permites, voy a comentar un poquito acerca de Hospitales MAC, que somos una empresa muy joven, no conocida por todos ustedes. Hospitales MAC nace en Celaya hace 14 años. Ante la necesidad de la ciudad de tener un hospital con alta tecnología, gente bien capacitada y precio justo. Estos tres pilares fueron una diferencia entre antes de MAC y el después de MAC, porque no existía en el país un grupo hospitalario que combinara el precio accesible con alta calidad en sus servicios. Hoy Hospitales MAC tiene 16 hospitales funcionando, 8 más en construcción. Ya somos la segunda cadena más importante en el país en número de hospitales y la primera geográficamente porque ocupamos más ciudades que cualquier otra cadena de hospitales en el país. Y efectivamente, consideramos por el tema de la investigación que un hospital no se puede centrar solo en atender al enfermo hoy, sino que un hospital, para que pueda lograr ser un hospital de excelencia, tiene que invertir también en la investigación, de la mano con compañías como Pfizer, de la mano de universidades como la UNAM, y también tenemos que ser formadores de médicos de excelencia que van a ocupar las plazas de los médicos que tenemos hoy en nuestros hospitales. Y bueno, nos dimos cuenta con la pandemia, ahora sí contestando tu pregunta, que no puede el gobierno solo ante una crisis de salud. Y no solo el gobierno mexicano, ningún país pudo solo. Nosotros, a través de la Asociación de Hospitales Privados, firmamos un convenio en esta ocasión con el gobierno de prestarle hasta el 50% de nuestras camas para atender pues precisamente este problema tan grande. La verdad lo hicimos muy bien. Tanto gobierno como nosotros, fue un ganar-ganar porque atendimos a todo lo que se tenía que atender, pero también el gobierno dio la cara y cumplió su promesa de pago a los hospitales, que si bien no fue algo para hacer negocios, sí fue algo para que obtuviéramos de regreso lo que habíamos aportado de ayuda. Y creo que esto será el parteaguas para que el sistema de salud de México evolucione, a que se hagan más alianzas entre el sector público y sector privado. Ya nos dimos cuenta, tanto el sector público como nosotros, que se puede hacer una muy buena simbiosis entre ambas partes. Y creo que para el país, para que verdaderamente pueda tener una atención como la que todos los mexicanos merecen, tendrá que ser así de ahora en adelante. Creo que este va a ser el preámbulo para la subrogación, que el gobierno pueda cada vez más apoyarse a los hospitales privados y que nosotros, patrones, podamos de alguna manera en el futuro mandar a nuestros colaboradores a hospitales privados y no solo al sector público. Creo que por ahí va el nuevo modelo de atención médica que se viene muy pronto en México.
Ojalá que nos estés dando un anticipo de un algo y si no hay que cabildearlo, porque sin duda cambiaría la perspectiva de lo que sucede. Y bueno, Carlos, sin duda los laboratorios jugaron un papel indispensable y retomaron esa necesidad que tenemos los mexicanos de las pruebas. Recuerdo, fue un tema muy difícil y ustedes fueron de los pioneros en Chopo de tener esas pruebas disponibles cuando era tan complicado. Pero dejemos el pasado ahí y más bien platícanos qué está pasando en la industria. Fíjate, muy interesante. La verdad es que en términos muy coloquiales, a lo mejor no, en una plática de esta naturaleza no debería de mencionarlo, pero manejamos lo que se llama la resaca del COVID en el sector. Como bien dijiste, hubo una demanda exacerbada. Las pruebas diagnósticas representan el 8% del gasto nada más del sector salud, sin embargo afectan el 80% de las decisiones que toma un médico con respecto a la salud de un paciente. La verdad es que pues nunca habíamos visto alguna situación de esta naturaleza. Lo más parecido en mi tiempo de vida pues había sido el H1N1, que no fue pero ni un 5% de lo que representó la pandemia del SARS-CoV-2. Te imaginarás, yo irónicamente con mucha gente comento que en ese 2020, en marzo del 2020, fue el peor año en los 74 años de historia del Laboratorio Médico del Chopo. Teníamos una situación de crisis en donde nadie se quería parar en un laboratorio y todavía no había los reactivos ni las metodologías avaladas en México para poder hacer las pruebas. Sin embargo, julio del 2020 fue el mejor mes en la historia, en los 74 años de la compañía también. Es decir, hubo una bipolaridad con una diferencia de 3 meses increíble. Sin embargo, ¿qué estamos viendo respondiendo a tu pregunta en este momento? Estamos viendo como sector diagnóstico a nivel mundial, en donde hay algunos monstruos que facturan 5,000, 10,000 millones de dólares internacionales. Estamos viendo que estas empresas están teniendo están teniendo que esforzar muchísimo por no caer en sus ventas. La verdad es que vemos, después de esa sobreventa tan grande que hubo de pruebas COVID, si bien viene recuperándose todos los estudios de rutina, fue tanta la venta inflada que había de pruebas COVID que no alcanza a compensar la venta de rutina, esa caída de las pruebas de COVID. Por poco, me atrevo a decir, en los gigantes mundiales. Están cayendo sus ventas a rangos para este año y para el próximo año. Están estimando una caída en ventas de entre -3 y -5% los grandes grupos mundiales. En el caso puntual de nosotros, se podría decir que no es así, derivado de que hemos invertido muchísimo. El 2021 lo acabamos con 400 sucursales, 2022 lo vamos a acabar con 500 sucursales, es decir, un incremento del 25% en nuestras sucursales, derivado de que sabíamos que iba a venir la caída del COVID y para poder compensar con nuestras pruebas de rutina, por llamarles de algún modo, teníamos que crecer y expandirnos geográficamente para poder compensar eso. Pero en ese sentido, y les pregunto, Miguel y Carlos específicamente, ¿los mexicanos realmente estamos acostumbrados a esos exámenes de rutina? ¿Estamos acostumbrados a asistir al médico cuando la realidad es que vamos cuando ya las cosas son inevitables? No hay como esa cultura de las revisiones, de los check-ups. Sí. No sé qué opine Miguel, pero en mi opinión, yo he venido escuchando, yo tengo 20 años trabajando en el sector y he venido escuchando de que cada vez vamos a ser más preventivos. Sí creo, lo que no sé si cada vez me va a tocar en mi tiempo de vida, porque en estos 20 años que yo llevo, no he visto que cambie significativamente en nuestro país la tendencia de la prevención. Ahora, creo que para eso estamos nosotros, y porque sí es mucha la diferencia que hace un paciente que es detectado a tiempo versus un paciente que ya es detectado cuando una patología esté muy avanzada. Sí vemos tendencias, algunas. Nosotros en lo particular, me atrevo a decir que el 70% de nuestros pacientes son correctivos, llegan con una orden médica derivado de una consulta por un padecimiento y el 30% máximo será de índole preventiva. No sé, Miguel. Sí, bueno, definitivamente no está la cultura como debería, la cultura de prevención. Yo sí he observado una mejora en la cultura. Y aquí también nosotros tenemos que ser formadores de la sociedad, nosotros como empresa de salud. Hoy tenemos varios acuerdos con empresas multinacionales, en donde nosotros vamos a sus sucursales, a sus sedes, y empezamos con este tema de tomar presión, levantar muestras de glucosa, sin ningún costo, solo para crear el tema de la prevención. Tenemos nuestros
médicos de trabajo que dan dietas, que hablan de sobrepeso, que hablan de las enfermedades crónicas degenerativas por temas de obesidad. Y esto, bueno, pues nos lleva al mismo tiempo que no solo estamos dando la cultura, la prevención a todas estas personas, sino que encontramos gente que ya se necesita atender y son las que llevamos a nuestros hospitales ya a hacer el tema correctivo, que siempre es mucho más caro y mucho más grave que algo preventivo. Pero igual, esto faltan 20 años. Hoy la gente come mejor, hoy la gente se ejercita más. Eso hemos avanzado mucho. Pero sí nos faltan 20 años para estar al nivel de algunos países de Europa. En este caso, Jessica, ¿qué agregas? Porque también la farmacéutica, por las regulaciones y demás, es complicado, pero la educación y la información desde una empresa de este tamaño es importante. Sí, por supuesto. Y fíjate que aquí me gustaría nuevamente dar algunas cifras importantes. Hay un estudio por ahí que hizo la MIF, la Asociación Mexicana de Industria de Investigación Farmacéutica, y KPMG, en donde mencionan que la industria farmacéutica, por ejemplo, ocupa el 7º lugar en relevancia económica, solo cuando hablamos dentro del grupo de industria de manufactura. Entonces, por supuesto que la relevancia en el país es enorme, y en México tenemos una tasa de crecimiento. Si abordamos solo ingresos relacionados a venta, tenemos una tasa de crecimiento del 2016 al 2020 que anduvo alrededor de un 5%. Con un valor de casi 700 millones de pesos mexicanos. Y se espera que para el 2025 este crecimiento sea aún mayor y alcancemos un valor de más de 900 millones de pesos mexicanos. Entonces, definitivamente es un área relevante que nos hace ser un sector muy importante para la economía del país, pero también nos da una responsabilidad enorme en cuanto a lo que mencionaba precisamente el señor Curi, y es nuestra responsabilidad de cómo educar a los médicos, de cómo educar a la población, precisamente en lo que mencionábamos de los temas de prevención, de los temas de innovación, de los temas de mejor cuidado de la salud. Durante la pandemia veíamos que los diagnósticos oncológicos se redujeron en un 60%, solo oncológicos. Y el 80% de los pacientes diagnosticados en México en este momento son pacientes diagnosticados en fases tardías. Entonces, lamentablemente, lo que mencionaba, lo que podemos hacer ya es mucho más limitado. Pero creo que no solo nuestra responsabilidad de educación está enfocada en el médico y en el paciente, creo que también está enfocada en las autoridades del país, y hablo específicamente de entidades regulatorias, de tomadores de decisión, cuando hablamos de acceso. Y aquí tenemos una oportunidad enorme en México. Para que un paciente mexicano tenga acceso a terapias innovadoras, nos toma aproximadamente 4.3 años. Y permíteme traducir esto a momentos pandémicos. Si hubiéramos tenido los procesos normales que se pasan por este país al día de hoy, todavía no tendríamos vacuna o no tendríamos antivirales para contrarrestar COVID. Imagínate la cantidad de gente más a la que perdimos, que hubiésemos perdido. Y aquí es donde tenemos la oportunidad, si comparamos estos tiempos con Brasil o con Estados Unidos, nos toma 2 y 4 veces más tiempo tener acceso a terapias innovadoras. En México, para que tengamos un medicamento innovador disponible, tenemos que pasar por 4 etapas: un registro sanitario, un proceso a nivel del Consejo de Salubridad General, la inclusión en el listado de cada una de las instituciones en el sector público, y obviamente la distribución y disponibilidad propia del medicamento en cada institución. Solo en la primera etapa nos lleva 19 meses. Y en las siguientes 3 etapas nos toma 32 meses.
tenerlo ahí. Entonces, definitivamente aquí tenemos un área de oportunidad enorme y tenemos que buscar esos procesos y el señor Curi mencionaba alianzas público-privadas. Creo que cada día más necesitamos fomentar en nuestras autoridades de salud y en nuestros niveles políticos de toma de decisión la posibilidad de generar estas mesas de conversación, de generar mucha más apertura y mucho más zonas de colaboración y áreas de colaboración con el objetivo precisamente de educarnos, de encontrar esas sinergias, de saber, por ejemplo, cuáles son las patologías en donde a nivel sector salud debemos investigar más, cuáles son las áreas donde nos duele como país. Mencionábamos hace un rato la obesidad. La obesidad es un problema enorme en México. Las enfermedades crónico-degenerativas son cada día más prevalentes en México. Entonces, uno de mis sueños es poder sentarme en algún momento con autoridades de salud del país y toda la industria farmacéutica y poder tener mesas de conversación sobre nuestros pipelines en investigación y desarrollo en este momento y poder generar esas sinergias, establecer cuáles son las áreas en donde más le duele al país, en donde más la industria farmacéutica debe investigar, debe generar alianzas con el sector hospitalario y con el sector de diagnóstico para acelerar precisamente esa innovación y ir poco a poco disminuyendo esas zonas que son todavía complejas en temas de salud en el país. ¿Qué agregas, Carlos, en términos de pensar que ustedes, y bueno, igual Miguel, son empresas privadas, pero desde qué punto, porque la farmacéutica es diferente con estas, ese sueño que tienes, que me encanta, que lo vamos a cabildear al ratito, cómo no, de estas pláticas, pero ¿cómo ustedes pueden tener o no ese diálogo con el gobierno? ¿Por qué sería necesario, Carlos, o por qué no? Yo creo que es necesario, sin duda coincido con mis colegas, es necesario, lo vemos en otros países, es el camino a avanzar. En efecto, y tenemos que participar los jugadores del sector privado, tenemos que sentarnos en una mesa con los jugadores del sector público. El ejemplo de esta colaboración de la pandemia, en donde hubo derivación de pacientes al sector privado, me parece fundamental. Creo que no tendríamos que dejar que se enfríe ese ejemplo para poder bordar sobre qué más podemos hacer. Sigue habiendo estos temas de gente que no tiene acceso a procedimientos básicos de cuidado a la salud hoy en día en algunas instituciones públicas y pues existe también capacidad sobrada en algunos jugadores del sector privado. Entonces creo que tenemos como sector público y privado que pensar en el paciente y poner al paciente en el centro de todas las decisiones. Nosotros mismos como sector privado también estamos desarticulados, me atrevo a decir. Es decir, pues nosotros vemos una parte diagnóstica, las farmacéuticas ven su parte, las cadenas de farmacias ven una parte, los proveedores dentales ven otra parte, salud mental, todos estamos aislados. Creo que si nos articuláramos de mejor manera, pudiéramos no solo ser más eficientes, reducir costos y fricciones de la información que se usa para dar tratamiento a los pacientes y tener resultados más efectivos con los pacientes a fin de cuentas. Yo por ahí me orientaría un poco, que tanto sector público como privado pongamos al paciente en el centro de nuestras decisiones y la verdad es que quitarnos de intereses de nicho para buscar beneficiar pues a más mexicanos. Que finalmente ese es el sentir de esta mesa, ¿no? O sea, no importa si es público o privado, es privilegiar la salud. Miguel, ¿qué agregas? Porque ya lo habías mencionado, lo que pasó con el COVID, pero ¿cómo lograr que una política pública se integre a esto y se logre que se dé? Mira, ya lo hemos comentado aquí, la responsabilidad de la iniciativa privada es bien importante en el país. Nosotros como grupo hospitalario estamos comprometidos a que para el 2030 vamos a tener un hospital en cada una de las ciudades de más de 150,000 habitantes en el país. ¿Qué pasó con el COVID? Que si a ti te daba COVID en una ciudad, por decir, a Paseo en Guanajuato, pues no había un solo ventilador, la gente se moría. Entonces el compromiso de Hospitales MAC es llegar a esas pequeñas ciudades de aquí al 2030, a todas las del país, para poder entonces sí tener una red lo suficientemente grande a lo largo y ancho del país y entonces sí podernos sentar a dialogar con
el sector salud para ofrecerles nuestros hospitales. Fíjate qué importante, en los hospitales privados los médicos operan siempre en la mañana porque el paciente que está pagando no quiere estar en ayunas tantas horas. Pero después de las 2 de la tarde los quirófanos se quedan vacíos, no en los hospitales MAC, en todos los hospitales del país. ¿Qué pasaría si les ofrecemos a costos muertos a las instituciones públicas pues esas áreas o las habitaciones que tenemos disponibles? Les sería más barato atenderse con nosotros que estar pagando esos elefantes blancos que luego hay que no tienen la capacidad de administración o de materiales. Y dar la atención, ¿cuánto se tarda una cirugía en el IMSS o en el ISSSTE? ¿Cuándo te programan? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos para el laboratorio? ¿Cuánto tienen que...? 6 meses, 3 meses. ¿Tú crees que una persona que la van a programar en 3 meses le importaría ser operada en la tarde aunque esté todo el día en ayunas? Pues claro que no, entonces sí se puede. Y es el camino que tenemos que buscar y estoy seguro que estamos muy cerca de eso. Buenísimo, ya nos contarás. Oigan, pues vamos cerrando el panel, vamos a tener una conclusión por cada uno de ustedes y agradecerles de antemano el que se sumen a estos eventos que además, bueno, pues celebra el hecho de ahora ya estar presenciales. Muchas gracias, Arlene. Yo concluyo diciendo que definitivamente México es un país que tiene todo para estar a la vanguardia en temas de salud. Tiene calidad, médicos de altísima calidad, infraestructura hospitalaria, infraestructura diagnóstica, industria farmacéutica robusta y sobre todo tiene 125 millones de mexicanos que están dispuestos a. Así que creo firmemente que debemos continuar generando estos espacios de conversación, estas oportunidades de sinergia y sobre todo lo que mencionaban hace un ratito, continuar poniendo al paciente en el corazón de cada una de las iniciativas que hacemos como sector. Miguel, ¿cómo concluyes? Yo creo que es importante, ya lo dijimos, que busquemos la prevención, la investigación y la enseñanza, no solo de médicos, sino desde primaria. Tenemos que llegar a las escuelas a enseñarle a los niños qué deben de comer y que deben de tener movilidad, para que cuando lleguen a una edad adulta estén acostumbrados, y esto va a ser muy beneficioso para los siguientes 20 años de la salud en México. Cerramos, querido Carlos. Claro, pues un poco atendiendo a la audiencia que lee Mundo Ejecutivo y a los invitados que participan el día de hoy, empresarios, ejecutivos del sector, entusiasmarlos. Yo estoy muy entusiasmado, creo que mis colegas comparten ese entusiasmo. El sector salud en México está lleno de oportunidades, sí, mucho de retos, sin duda, pero los retos, la contracara del reto es la oportunidad. Yo veo muchas oportunidades para aprovechar las capacidades de nuestros médicos, de nuestros profesionales, técnicos, químicos, todos los jugadores del sector salud para mejorar sin duda la salud de los mexicanos y de todas las familias. Asimismo, la digitalización me entusiasma muchísimo. Sí creo yo firmemente que eso puede, bueno, pues estos aparatitos que antes, hace 10 años no existían, y sí creo que nos van a llevar a nuevas tendencias, mares de información que van a poder también ser accionables en nuevos comportamientos, en nuevos tratamientos, etcétera. Y hace poco estuve yo en la reunión de Health Tech de startups en México. Es impresionante lo que está surgiendo en ese ámbito. Es un mar de oportunidades, así es que pues a ver los retos con mucho entusiasmo, Arlene. Buenísimo, pues un aplauso muy fuerte para despedir a nuestros panelistas. Gracias.